Bienvenido una vez más al curso de Aprendiendo a Programar en Java mediante el diseño de una base de datos. En este video vamos a seguir construyendo nuestra clase que denominamos base de datos, que es la clase que se constituye como el motor principal de la base de datos que estamos diseñando. Para continuar vamos a ingresar acá algunas variables de clase que necesitamos para seguir construyendo nuestro motor. La variable que vamos a colocar es la variable que contiene el nombre del archivo donde vamos a almacenar nuestros datos. Vamos a crear una variable de tipo string, de tipo privado, el alcance privado porque solamente la vamos a utilizar en nuestra clase, y la vamos a llamar data file. Y el nombre que le vamos a colocar va a ser el nombre que va a tener nuestro archivo. El archivo lo vamos a llamar el archivo data, y aquí le colocamos la terminación. Vamos a crear un archivo de terminación txt para que luego pueda ser leído de manera fácil por cualquier programa editor de texto. El Windows tiene programa por defecto, pero le voy a recomendar algunos que pueden descargar, que son gratuitos y son mucho más potentes que lo que trae por defecto Windows. Otra variable que necesitamos es una variable que nos permite crear un arreglo o una lista de arreglos de diferentes variables. Los arrays, a diferencia de las variables, permite almacenar distintos tipos de variables utilizando un solo nombre. Imagínense que tengamos un gavetero donde cada gaveta es una variable. El array es como un gavetero donde vamos a almacenar en cada gaveta cualquier tipo de información que queramos. Es un elemento muy poderoso en Java y es muy importante que lo empecemos a utilizar desde ahorita. Igual vamos a definir la variable con un alcance de tipo privado y vamos a llamarlo ArrayList o una lista de arreglo. Como le dije, permite almacenar distintos tipos de variables en distintas posiciones de memoria utilizando un mismo nombre. Entonces, una vez que hayamos llamado el ArrayList, debemos colocar qué tipo de elementos vamos a almacenar en ese arreglo o en esa lista de arreglos. Vamos a almacenar variables tipo string. ¿Por qué tipo string? Porque nuestros datos son del tipo string. Si nuestros datos hubiesen sido de otro tipo, aquí lo debemos colocar. Una vez que hayamos hecho eso, le vamos a colocar el nombre que le vamos a dar a ese arreglo. Vamos a llamarlo el arreglo datos y se coloca array para indicar que ese nombre equivale a un arreglo. Podemos colocar el nombre que queramos, pero siempre es importante colocar el nombre que de alguna manera se relacione con lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a llamar el constructor de ese arreglo. A través del operador new colocamos ArrayList y igualmente entre el símbolo menor y mayor debemos colocarle qué tipo de arreglo estamos colocando, como lo hicimos anteriormente. Estamos diciendo que son string y terminamos con paréntesis y punto y coma. Entonces, esta clase no existe en nuestro programa, tenemos que traerla. Entonces le vamos a decir que importe, que se importe a nuestro programa esa clase. Ahora esa clase ya forma parte de nuestro programa. Otro elemento muy importante que necesitamos, que vamos a definir en nuestra clase, es un elemento que nos va a permitir poder chequear o desplazarnos por cada uno de los elementos de una lista de arreglos. Eso se denomina, igual vamos allá, de tipo privado, y eso es lo que se denomina un iterator o interactor. Si lo vamos a leer, interactor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que es un iterator o interactor?
El iterator es un elemento, un elemento que se utiliza para poder desplazarnos por cada uno de los elementos de una array list. Entonces la manera que yo puedo utilizar para poder colocarme en cualquier posición de una lista de arreglo es un iterator. Igual le tenemos que decir qué tipo de elemento nos vamos a desplazar a través de la lista de arreglo, y debe coincidir con el que definimos en el array list. Y aquí le vamos a colocar qué nombre va a tener ese iterator, y por ejemplo, lo voy a llamar nombre para iterator. Siempre es bueno colocarle nombre que de alguna manera nos indique qué cosa es lo que estamos utilizando. Igual vamos a llamar al constructor new. Bueno, perdón, en el iterator no vamos a llamar el constructor, sino que vamos a inicializarlo a través de la variable que acabamos de crear. Nosotros llamamos al array list, lo llamamos DatoArray. Entonces ahora, en el momento que estamos inicializando nuestro iterator, lo vamos a conectar con qué arreglo o con qué lista de arreglo ese iterator va a trabajar, y lo vamos a vincular con el nombre que acabamos de crear anteriormente, que era DatoArray, que es el nombre con la cual llamamos nuestra lista de arreglo, y le vamos a decir iterator. Significa que estamos vinculando a este elemento que nos permite desplazarnos por cada uno de los elementos de la lista de una lista o de un array. Lo que le estamos diciendo es que este iterator es el que vamos a utilizar para poder accesar a cada uno de los elementos de este arreglo. Igual, esta clase no forma parte de nuestro programa, por lo tanto debemos importarlo. Entonces aquí lo importamos, y ya ahora tenemos la lista de arreglo donde vamos a almacenar cada uno de los campos que forma cada uno de los registros, y cada uno de los registros va a ser un elemento de nuestra lista de arreglo, y el elemento que nos va a permitir desplazarnos por cada uno de estos registros es el iterator. Si ahorita no entendemos esto, como le dije, en la medida que nosotros podamos ir programando, es que vamos a ir potenciando cada uno de estos elementos que vamos aprendiendo en programación Java. Muy bien, ya ahora tenemos las variables que nos hacían falta. Ahora debemos vincular a nuestra función principal, que llamamos base de datos, con nuestra clase que llamamos base de datos. ¿Cómo se hace la vinculación? Eso se hace a través de un objeto. Ya lo había colocado acá, lo voy a borrar. ¿Cómo se hace? Bueno, para crear un objeto de clase, lo que se hace es que colocamos el nombre de nuestra clase base de datos, que fue la clase que hemos creado. Le colocamos el nombre con el cual vamos a llamar a ese objeto. Recuerden que los nombres siguen los mismos criterios para crear variables, clases, métodos, etcétera, que debe comenzar con un carácter, puede tener nombre y número, y no puede tener caracteres especiales. El único carácter que podemos utilizar es, por ejemplo, el underscore, y no puede comenzar con un número. Entonces, una vez que ya le hemos colocado nombre a nuestro objeto de clase, llamamos a nuestro constructor. Para recordar, cuando definimos nuestra clase, creamos un solo constructor, y ese constructor debe llamarse igual que la clase, y dijimos que ese constructor no iba a tener argumentos. Por lo tanto, cuando creamos un objeto de clase, debemos llamar al constructor que deseamos. Vamos a llamar al constructor base de datos, que no tiene argumentos. Entonces colocamos aquí el punto y coma. Me dice que aquí no es base de datos, es base de datos, disculpe. Muy bien, entonces, ¿qué
¿Qué sucede cuando se crea un objeto? En el momento de crear un objeto de clase, lo que se hace es que se llama al constructor, entonces el programa viene a donde está el constructor, ejecuta todo lo que está dentro de este constructor. Hasta ahorita lo único que hace este constructor es inicializar las variables de clase. Muy bien, nosotros queremos que en el momento que se cree ese constructor se chequee si el archivo que nosotros vamos a llamar data.txt existe. Si ese archivo no existe, se debe crear ese archivo. Y si existe, vamos a leer todos los datos que están almacenados en ese archivo y lo vamos a almacenar en nuestro array list, porque allí es donde vamos a tener acceso a toda la información que se almacena en nuestra base de datos. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Vamos a llamar a una clase que se llama la clase File, que es la que gestiona todo lo que se refiere a archivo en Java. Vamos a crear un objeto de esa clase, vamos a llamarlo F2 y vamos a, como lo acabo de explicar, una vez que creamos un objeto de una clase, tenemos que llamar a un constructor. Vamos a llamar al constructor que se llama igual que la clase, y ahora vamos a llamar uno que vamos a pasar un argumento. Aquí le vamos a pasar el argumento del nombre del archivo que hemos creado. En ese caso le vamos a pasar el argumento datafile. Entonces lo que le estamos diciendo es que vamos a chequear o vamos a crear un archivo o vamos a gestionar a través del objeto F2 un archivo que nosotros llamamos data.txt. Y aquí lo que vamos a preguntar es lo siguiente: si lo que está dentro del paréntesis se cumple, vamos a realizar lo que está dentro de las llaves, y si no se cumple, realizamos lo que está dentro de esta llave. Esto se llama una toma de decisión simple. Si lo que está dentro del paréntesis se cumple, realizamos todo lo que está dentro de todo el bloque, dentro de estas llaves, y si no se cumple, realizamos lo que está aquí. Entonces, si si el archivo F2 no existe, entonces decimos si F2 punto, llamamos al método existe. Si F2 no existe, entonces vamos a negarlo. Si F2 no existe, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el archivo y vamos a llamar el método setFile. ¿Se acuerdan? El método que acabamos de crear, que es el método setFile. Llamamos a este método que está acá, perdón, no lo hemos creado. Vamos a crear ese método, vamos a crear el método privado, no necesita ser público, que lo vamos a llamar setFile. En este método vamos a crear el archivo. Si el archivo no existe, y si el archivo existe, vamos a leer toda la información que tiene ese archivo. También me falta crear otro método, que es el método público. Este va a ser público porque lo vamos a utilizar desde la función principal, que va a ser el método leer. ¿Se acuerda? En el video anterior que dijimos que nos faltaba ese método, el método leer registro. Ahora, el método leer, me dice acá, leer, me sale un error. Vamos a ver qué error dice. Perdón, escribí privado mal, private. Private public. Aquí le voy a, este es un método que no retorna ningún valor, porque creamos el método setFile privado y este método lo creamos, vamos a crearlo público. Vamos a crear el método clear público porque lo vamos a llamar desde la función principal base de datos, mientras que este método solamente lo creamos privado porque solamente este método lo vamos a utilizar desde la clase, no lo vamos a utilizar
fuera de la clase. Por ese motivo lo estoy creando privado y este lo estoy creando público, al igual que todos estos métodos y los métodos que se crearon por defecto en el video anterior. Muy bien, entonces volvemos acá, llamamos a este método, me sale un error, me dice que el método setFile, vamos a llamarlo otra vez, setFile. Crear un método setFile, lo tengo creado aquí, aquí está mal escrito file. Esto sucede cuando estamos programando. Muy bien, ahora ya se me quitó el error, desapareció porque estaba escribiendo mal setFile. Entonces, si este archivo no existe, vamos a irnos al método setFile y aquí vamos a crear el archivo, y si existe vamos a leer toda la información que tiene ese archivo. Eso lo vamos a realizar en el próximo video. Nos vemos en el próximo video.